iglesia arrancaba su labor congregacional, llamado, la iglesia comenzó a tener, diríamos, dificultades dentro de la organización, dentro de su organización. Nadie, diríamos, se gradúa de ser pastor, ni tampoco de ser papá, por ejemplo. Sí, no hay un título, no hay una academia. Si bien es cierto, hay ciertos libros, manuales y todo aquello para poder, diríamos, aprender cierto tipo de estrategias o métodos, ¿sí? Todo ello se aplica, diríamos, a un estándar, pero nuestros hijos a veces no están en el estándar, ¿verdad? Hay muchachos y muchachos, hay hijos e hijos, hay iglesias y iglesias. Y cada quien obviamente experimentará muchas cosas, unas positivas, otras negativas, pero uno allí en el andar va adquiriendo en Dios la experiencia. Ahora bien, en Hechos capítulo número 6, mi amado, se va a tratar acerca de un varón llamado Esteban, uno de aquellos 7 que fueron levantados por la iglesia para que pudieran ayudar justamente a ella, ya que había un mal que comenzó a hacerse notar. No había suficiente gente para poder ayudar a los apóstoles para que estos pudieran brindar, sí, el alimento o los recursos necesarios a los más pobres dentro de la iglesia. La pobreza siempre ha existido y la necesidad, sí, también va de la mano con la pobreza. Y la iglesia comenzó a tener justamente personas de gran necesidad, y la iglesia no se quedó de brazos cruzados, comenzó a gestar cierto tipo de ayuda. Mas sin embargo, los apóstoles, que tenían como función principal orientar al pueblo, predicar la palabra, estar más pendientes como por la labor espiritual que por la administrativa o la labor, digo yo, operativa, ellos sugieren a la iglesia que se escoja entre los hermanos a personas llenas del Espíritu Santo, llenas del poder de Dios, para que se encarguen de esta tarea, sobre todo para poder tratar de ayudar a los huérfanos, a las viudas, a aquellos que estaban en gran necesidad. Y así lo hace la iglesia. La iglesia sí convoca a todos sus congregados y escogen a 7 varones. Entre uno de ellos está este hombre llamado Esteban. Hay quienes, mi amado hermano, mencionan de Esteban que era un prosélito, alguien convertido al cristianismo, sí, primero al judaísmo y luego al cristianismo, sí, pero más allá de su origen como tal, Esteban fue uno de los mayores y de los mejores instrumentos que la iglesia poseía en sus inicios. Ya quisiera una iglesia tener a muchos Estebans. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos a la escritura, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, y hoy por cierto vamos a predicar por un tema un poquito no tan comprensible en cuanto al oído, sí, pero hoy vamos a predicar por el tema no te dejes soliviantar. Dice, ¿qué? Eso, no te dejes soliviantar. Ya vamos a explicar de qué se trata. Apúntelo, que eso lo vamos a ir desarrollando. Sí, no te dejes soliviantar. ¿Ya? Ahora, cuando vamos a la escritura, quisiera ante todo ver estos antecedentes bíblicos. Siempre será bueno porque esto nos va a ayudar más adelante, sí, en el desarrollo del texto leído. Cuando vamos al capítulo número 6, sí, capítulo número 6, verso número 3, ya los apóstoles habían dado una orden, que se buscara entre los hermanos, entre los discípulos del Señor, se buscase a 7 personas para que se encarguen de la carga operativa de la iglesia. Dice en el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Lo tiene? Sí, y vaya por favor apuntando esta cualidad, porque son 4 las cualidades, sí, de este líder o de los líderes, pero de este mucho más. Dice aquí que sean llenos, que tengan buen testimonio, ¿sí? Varones de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y luego dirá, ¿y también de qué? Llenos de sabiduría. Vaya viendo esos requisitos, ¿sí? Y dice la escritura, verso 3 estamos, a quienes encarguemos de este trabajo.
Y dice el versículo número 5, me saltó el 4, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y va a la cabeza. ¿Qué dice ahí? Eligieron a Esteban, varón lleno, aparte de esto, lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mi amado, de estos, si usted es un poquito medio entendido en la lectura y en los nombres, todos estos eran griegos o gentiles, pero convertidos al cristianismo. Sí, todos estos nombres, mi amado hermano, sí, eran nombres de jóvenes posiblemente entre 20 y 30 años de edad, posiblemente entre 20 y 30 años de edad, ya que era lo que se requería para poder dar asistencia, a pasar platos, a lavar platos, a limpiar, a cocinar, a servir, a atender. Y se requería gente joven, gente proactiva, gente que fuera, diríamos, idónea a lo que se requería para el trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? De acuerdo al versículo número primero, era que puedan las viudas ser atendidas en la distribución de cada día. Eso usted lo verá ya en el versículo primero. Ahora, estos, mi amado hermano, comienzan a desarrollar este servicio eclesial, pero Esteban no se queda solamente con ello. Es decir, de Esteban podríamos decir que ya era un varón lleno del Espíritu Santo, un varón de buen testimonio y un varón lleno de mucha sabiduría. En el capítulo número 6, versículo número 8, hay virtudes adicionales que adornan a Esteban. ¿Cuáles son? Dice la Biblia, y Esteban era un hombre también lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? No de grasa, de gracia. ¿Sí? De lo contrario hubiera sido muy gordito. Lleno de gracia. Amén. Yo, mi amado, entiendo, a diferencia de pronto de lo que podría decirse, sí, la gracia bíblicamente yo la podría separar en dos partes. La primera, la que Dios le concede al hombre para que éste pueda alcanzar salvación. A eso le denominaríamos la gracia en su máximo esplendor, la gracia de la salvación. Eso con respecto a al gran denominador de la palabra gracia. Pero también existe otro tipo de gracia, que es la que el Señor deposita sobre alguien para que el mundo, para que otras personas puedan recibir o puedan ver en él al Señor. Esa gracia es la que te da favor con los demás. Por ejemplo, de esa gracia Dios se la concedió, ¿sabes a quién? Por ejemplo, a José. ¿Cuál José? ¿Cuál? ¿Él? ¿El hijo de quién? De Jacob. Cuando estaba en Egipto, allí Dios le concedió esa gracia. No importa quién lo cogiera a cargo, Dios había puesto gracia en este varón. Si lo cogía el carcelero, lo hacía ¿qué cosa de la cárcel? ¿Qué lo hacía? El administrador. Lo hacía el encargado. Si lo cogió Potifar, ¿qué lo hizo? ¿Qué lo hizo? Mayordomo de su casa. Si lo cogió Faraón, ¿qué lo hizo? El segundo al mando. Y si estaba en los brazos de su padre, a la verdad, él era el que sobresalía de entre todos. ¿Por qué? Porque Dios puso sobre ese varón, ¿qué cosa? Gracia. La gracia es lo que te permite caer bien, si es que así se lo quiere ver. Es lo que te hace delante de Dios ser distinguido. Así como cuando, a veces yo suelo decir esto en ejemplos con los jóvenes, así como cuando alguien va a clases por primera vez, donde nadie se conoce por primera vez, como que pasamos de la escuela al colegio. ¿Cuántos recuerdan esos días? De la escuela al colegio. Allí posiblemente nadie se conoce con nadie. Están allí, pero oh sorpresa, por ahí se ven dos rostros y dicen, hola, hola, ¿cómo te llamas? Fulano, tú sutano, listo, mejores amigos, se fueron. Se tuvieron gracia el uno al otro. Y desde allí, ¿verdad? Pelean el puesto, pelean el sándwich, todos se pelean. Mi amado, es necesario ver a través de la Biblia que esa gracia que Dios depositó sobre Esteban era un adorno más
que él ya en cualidad tenía. Él ya era un varón de buen testimonio, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón, mi amado hermano, lleno también, dice la Biblia, de gracia. Y luego también dirá el versículo 8, y también ¿de qué? De poder. Lleno de poder. Ahora, este poder es estrictamente el dunamis, sí, el poder del Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo y otra cosa es tener algún tipo de don adicional que el Espíritu pueda proveer para ejercer un determinado ministerio. Y esto tenía Esteban. Esteban tenía un poder explosivo en su vida que le hacía hacer, ojo, grandes señales y grandes prodigios. La Biblia lo dice, versículo número 8, capítulo 6. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Diría yo, un ministerio completo, lleno de entendimiento, lleno de poder, lleno de gracia y, mi amado, y milagros a diestra y siniestra. Diría cualquiera en la actualidad, un Billy Graham, un David Wilkerson, una Kathryn Kuhlman. Mi amado, este hombre en la iglesia, sí, de Jerusalén, mi amado, aventajaba enormemente a muchos cristianos. Lo que a mí me llamó la atención de Esteban es que Esteban no se complació, no se acomodó y dijo, bueno, estoy en la iglesia, estoy sirviendo a las mesas, no quiero nada más, ahí me quedé. No. Esteban dijo, me han llamado a servir. Y ya él, ojo, él junto con otros 6, él ya estaba lleno del Espíritu Santo y él ya tenía buen testimonio. Amén. Pero una vez que le dan el encargo, él no se detiene con el encargo. Él hace espacio en su vida. Él, mi amado hermano, se organiza. Él redime el tiempo y comienza a hacer lo que los otros 6 posiblemente no hacían. Comienza a ejercer el llamado. Comienza a predicar la palabra y Dios, mi amado, que no se dejaba esperar, le coronó de todos estos favores y comenzó él a ser el instrumento para hacer milagros. Él. Y se cumplirían las palabras de Jesús cuando dice, cosas mayores que las que yo hice harán ustedes. Porque habían promesas de Dios para la iglesia, la primitiva, la actual y la venidera. Usted también tiene ese poder. Amén. Ahora, dice en el versículo número 9, entonces, ¿qué dice aquí? Ajá. Entonces se levantaron, dice allí. ¿Quiénes se levantaron? Dice, unos de la sinagoga de, ¿qué dice allí? Una de las sinagogas llamada de los libertos. Y también, aquí vienen nombres de ciudades, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Ahora, saque cuenta, por favor, ¿de cuántos estamos hablando aquí? Hablando de las sinagogas que pertenecían a estas ciudades. Primero, los libertos. Sí, pero los libertos tienen algo adicional que ya se los voy a comunicar. Luego dirá de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Prácticamente, ¿cuántos? 5. Si quisiera verlo de esta forma, 5 denominaciones. Vamos a ponerlo de esa forma para poder entenderlo de una mejor manera. 5 denominaciones. Claro, todos eran judíos y sinagogas eran templos pequeñitos. Mi amado, 5 agrupaciones. La primera destaca de entre las otras 4. ¿Por qué? Porque era, dice la escritura, sinagoga de los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Los libertos eran judíos que habían sido llevados cautivos posiblemente a Babilonia y que sus generaciones quedaron bajo el yugo, en este caso primero de los persas, luego de los medos persas, luego obviamente vendría Alejandro Magno, vendría, mi amado hermano, también Roma, y esa era como que una consecución, ¿sí?, de ser prácticamente esclavos o siervos de siervos. Pero muchos lograron liberarse de la esclavitud. Muchos lograron de alguna forma escaparse de la esclavitud y hicieron como lo que se podría denominar en el extranjero, hicieron una pequeña comunidad. Mira que en otros países hay comunidad de ecuatorianos, en España hay comunidad de ecuatorianos, ¿verdad? En Estados Unidos también lo hay.
Y esa comunidad de gente que había tenido algo en común, que era la esclavitud, hizo una comunidad y luego obviamente sí, fundaron una sinagoga donde solo se admitía a gente que tenía esta reseña en su pasado. A eso se lo denominaba la comunidad o la sinagoga de los libertos. Amén. Ahora, estos unidos, dice la Escritura, ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Los de Cirene. ¿Quiénes más? Seguimos. Y de Asia, mi amado, unido con los libertos, 5 denominaciones comenzaron a resistirle a Esteban. Tú no sé, pero te puedes imaginar la cantidad de personas que comenzaron a crearle oposición a Esteban. Claro, Esteban, no digo que posiblemente haya hecho solo todo lo que la Biblia manifiesta. Digo yo que con él debieron haber estado algunos otros que simpatizaban con la obra que en Dios él realizaba. Y también quiero creer que Esteban gozaba del respaldo también ¿de quién? De los apóstoles, porque la Biblia dice, entre otras cosas, que Esteban era un varón de buen testimonio. Y eso a mí me habla bastante. Un varón de buen testimonio, por ejemplo, no anda por allí desordenadamente haciendo la obra de Dios. Un varón de buen testimonio pide permiso, pide asistencia, pide oración antes de realizar tal o cual actividad. Y yo quiero creer, mi amado hermano, que también no solamente el buen testimonio lo hacía sujeto al orden de Dios, sino que también era un hombre muy usado por el Espíritu Santo. Y a muchos dentro de una iglesia, sí, también quiero creer, les gusta ver eso en medio de la comunidad cristiana. Y allí algunos se le debieron haber pegado, algunos se le debieron haber de pronto inclinado hacia su labor y lo acompañaban. Pero quien lideraba todo esto era Esteban. Esteban era el que estaba al frente de esto. Y la oposición no se dejó esperar. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué se levantaron contra él? Quiero escucharlos. ¿Por qué se levantaron? Lea por favor nuevamente el versículo número 9. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Escritura? Se levantaron unos, y ahí da la lista de los libertos, Cirene, Alejandría, y se levantaron ¿para qué? Para disputar ¿contra quién? Disputar es básicamente como entrar en discusión, en querella, entrar en problema. La pregunta clave, ¿por qué? Los escucho. Por envidia, exacto, palabra clave. Por envidia. Es que, amado hermano, mírelo de esta forma. Alguien que de Dios tenga gracia, alguien que de Dios tenga buen testimonio, alguien que de Dios sea un varón, como lo dice el versículo número 3, tenga la llenura del Espíritu Santo, alguien en Dios pueda manifestar poder, hablando del poder que manifiesta milagros, que manifiesta señales, que manifiesta prodigios. Yo te pregunto, si tú encontraras a alguien así por tu vida, ¿lo seguirías o no lo seguirías? A Jesús lo seguían por multitudes. Jesús no podía salir al público porque quien lo reconociera diría, ahí está quién, Jesús. Y la gente dice, ¿dónde está Jesús? Y en un ratito se llenaba. Un ejemplo práctico. Es como que aquí posiblemente, ¿no? Y creo que sí se lo hizo. Es como que aquí se estacione el carro de la municipalidad regalando comida. Basta que uno vaya a hacer que le diga, tenga. Ese uno dirá, están regalando comida. ¿Dónde? Cuando usted se da cuenta, en menos de 10 minutos puede haber cerca de 1000 personas aquí afuera. La fama corre. Pregunto, si alguien dice, oye, ese varón pone la mano sobre ti, estás paralítico, comienzas a caminar bien. ¿Dónde? Allí, vamos. Usted va trayendo hasta el perro, lo va trayendo para que lo sane también, para que ladre bien.
Mi amado, la fama se corre. Y mucho más si esa fama es para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Este hombre tenía gracia, no sé, pero la gente lo veía y decía, me gusta este varón, me cae bien. Dios ponía su gracia en él. Esa gracia es la que te puede de alguna forma, sí, dar aceptación de la gente. Mira que hay mucha gente que solamente al verla dice, oh, yo le quiero dar. Y te metes la mano en el bolsillo y le das. Y así mismo hay gente que tú la ves y dices, no, a este yo no le doy. Así, de plano, de lleno. Mi amado, este varón comenzó obviamente a difundir el evangelio de tal manera que las masas lo seguían. Claro, la Biblia no lo dice, pero no lo sé. Pero si alguien en Dios me dice que alguien que tenga todas estas virtudes y aparte haga prodigios y señales, no sea un hombre popular, mi amado, yo creo que no encajaría en la sociedad. Dios, mi amado, obviamente fue a través de su amado Hijo Jesucristo, fue también contendido por la envidia. Cuando uno va, por ejemplo, a Mateo capítulo 27, verso 18, Mateo 27, verso 18, mi amado, Poncio Pilato sabía, ojo, Poncio Pilato sabía perfectamente. ¿Y por qué lo tomó como referencia? Ya va a ver por qué. Mateo 27, verso 18. Poncio Pilato sabía que Jesús había sido llevado delante de él para pedirle la crucifixión por envidia. Porque los saduceos, los fariseos, los escribas, todos los que posiblemente tenían antes de Jesús la atención del pueblo, cuando a Jesús aparece en el escenario de Israel, toda esa popularidad religiosa se vino ¿a dónde? Se vino al suelo. Se destruyó. Y allí, ¿qué dice Mateo 27, 18? ¿Podría leerlo, por favor? Porque sabía que por envidia le habían, ¿qué cosa? Mi amado, es necesario entonces considerar que esa envidia fue el detonante para poder, en este caso, entrar en disputa ¿contra quién? Contra Esteban. Hay otro texto de referencia, sí, venga conmigo por favor, dentro de los evangelios también, en Juan capítulo 12, en el evangelio de Juan capítulo 12, porque te guste o no, cuando un hombre o una mujer es usado por Dios, mi amado, se gana a la gente. Cuando alguien es usado por Dios, ¿lo tienes? No te vendas a ti mismo, cuidado, esa fama no es de Dios. Esa fama más bien le roba la gloria a Dios. ¿Lo tiene? Juan capítulo 12, verso 19, dice el Espíritu Santo, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, porque siempre le hacían la cascarita a Jesús, pero ya veis, dice allí, no conseguís nada, mirad. ¿Puedes leer esa última parte? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mirad, el mundo se va tras de él. Eso implica, mi amado hermano, que cuando Jesús aparecía, no sé, se me ocurre que todos los judíos estaban escuchando, qué sé yo, a Gamaliel, un gran doctor de la ley, sabio y respetado por el pueblo. Y él predicando, él enseñando, posiblemente el culto lleno, así como aquí. Pero, oh sorpresa, escuchaba el murmullo afuera en la puerta de la gente. Viene Jesús. ¿Quién? Jesús. El rabí, el maestro, el que sana, el que multiplica panes. ¿Dónde está? En la esquina. Y de a uno iban saliendo. Hasta que de pronto se quedaba así Gamaliel. Y dice, ¿qué pasó con el resto? ¿Dónde está el resto? Están afuera, maestro. ¿Pero qué hacen afuera? Están escuchando ¿a quién? A Jesús. Claro, un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre sensato dirá, si es para el beneficio de ellos, qué bien. Juan lo reconoció. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él pueda crecer. Eso hará un hombre sabio. Ya oro a Dios que Dios levante 30, 50 mejores que yo en esta iglesia. Mejores que yo, más entendidos que yo, que estudien más también, pues no. El entendimiento no viene porque te ponen la mano.
Dice, hermano, aquí tengo mi hijo que no sabe ni leer ni escribir, póngale la mano para que aprenda a leer y escribir. Eso no va a ocurrir. Sí, quedará analfabeto antes y después de la oración. Va a tener que buscar una escuela, va a tener que inscribirse y va a tener que estudiar y hacer la tarea durante muchos años. Amén. Amén. Mi amado, cuando oyeron a Esteban, creo yo que se repetía este versículo. Miren a Esteban, el mundo se va tras de él. Y allí entonces en el capítulo número 6, verso número 9, dice la escritura que se levantaron estos y comenzaron a disputar. Comenzaron de alguna forma a tratar de poner, como digo yo, la cascarita para que resbale. Comenzaron a cuestionarlo con la doctrina, comenzaron a hacer notar de pronto fallas de la hermenéutica, de la homilética, que es cómo se interpreta y cómo se enseña la Biblia. Y no sé, pero por allí salieron tradiciones, salieron muchas cosas. Pero Esteban, mi amado, estaba lleno, y eso me agrada cuando lo leo. Él estaba lleno de Dios. Lleno de Dios. Cuando un hombre está lleno, una mujer está llena de Dios, no hay lugar, ojo, no hay lugar para la vergüenza, no hay lugar para el fracaso, no hay lugar, mi amado hermano, para la derrota. ¿Por qué? Porque su vaso está lleno de Dios. Y cuando alguien está lleno de Dios, ya no hay un espacio donde el enemigo tenga para ocupar. Eso es importante. Jesús lo anticipaba cuando hablaba acerca de la expulsión de los demonios. Cuando el demonio sale, la casa queda, ¿cómo queda la casa? Queda limpia. Y claro, quedó limpia, pero está vacía. Y ese hombre que queda liberado tiene que llenarla. Porque de lo contrario, ¿qué pasará con su vida? Se expone a que venga ese que salió y vuelva. Un hombre que ha quedado salvo, queda limpio, queda totalmente como nuevo. Y es nuestra responsabilidad llenar esa casa de Dios. Amén. Para que una vez llena esa casa, mi amado, así el enemigo quiera volver a entrar allí, no va a tener cabida. Porque ya está lleno, como los hospitales. Ya están llenos. Penosamente, ya están llenos. Ya no tienen cabida para más pacientes. Mis amados hermanos, y dice la escritura en el versículo 10, pero no podían, ojo, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahora, ¿qué estaba pasando? Yo creo, mi amado, que era lo que ocurre en el capítulo 21, verso 13 del Evangelio de Lucas, lo que estaba pasando. Ven conmigo, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Miremos qué nos dice el Señor. Lucas capítulo número 21. Voy a leer desde el versículo número 12 en adelante, ¿sí? Del verso 12 en adelante hasta el 15. ¿Lo tiene? Dice el Señor, pero antes de cosas, aquí Jesús está dándole una alerta a los discípulos. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, es decir, los van a agarrar presos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Verso número 13, léalo por favor. Ahora, este verso 14, yo quiero que usted subraye las primeras palabras de este verso, porque por primera vez el Señor nos dice, no te alistes para esto, no te alistes para esto. Es lo que quiere decir, proponed en vuestros corazones no pensar cómo habéis, ¿de qué? De responder en vuestra defensa. Por primera vez veo un texto que me dice, despreocúpate, no estés afligido de aquello,
Por primera vez veo en el Nuevo Testamento un texto que prácticamente me dice: acuéstate y duerme. Que eso fue lo que hizo ¿quiénes? En una prisión. ¿Quiénes? Dos hicieron. Que entregado en manos justamente de las autoridades, usted dirá, ahí es cuando más uno debe de estar, ¿qué cosa? Orando, clamando. Pero ellos no. Ellos entraron y dijeron: tengo sueño. El otro: yo también. Ya, pues entonces, tú de un lado, yo del otro. En cada pie, digo yo, haciendo como almohada. Y rucos. Ay. Pero ¿por qué estaban dormidos? Porque ellos sabían lo que Jesús había dicho. Cuando los entreguen, no se angustien, no se preparen como para decir: a ver, mañana vamos a decir esto, y mañana voy a decir aquello, y yo voy a utilizar esta estrategia, este método. No, tranquilo. Cuando la llama se encienda, tranquilo, no te prepares para la candela. Yo voy a actuar en medio de la candela. ¿Me entiendes? Cuando la llama de la prueba se enciende y Dios, mi amado, es el que te ha metido en ella, mi amado, ya todo razonamiento humano pasa a un segundo lugar. Yo debo de aprender a abandonarme en las manos de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús en la barca. ¿Me entiende? Mientras los otros estaban desaforados, achicando la canoa para que no se puedan hundir, tratando de izar la vela o de bajarla, alivianándola, tirando cosas por la borda, por estribor, por babor, por la popa. Mi amado, no importaba lo que ellos hacían. Jesús les quería enseñar en ese día que hay momentos en la vida de un hombre, en las pruebas, que lo único que se debe de hacer es no hacer nada. Parece contradictorio. Que lo único que se debe de hacer en esos tiempos es no hacer nada. Usted, hermano, pero ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? Y a veces sí choca cuando uno le dice: hermano, pero no haga nada. Pero no, ¿cómo que no hago nada? Tiene que decirme, pero es que no ve la situación, no ve la crisis. No hagas nada. Tranquilo. Tranquilo. Pero ¿cómo voy a estar tranquilo? Mire que no se da cuenta el tamaño del problema en el que estoy metido. Y Dios dice: tranquilo. Por eso es que Jesús, cuando le fueron a decir: Señor, Lázaro, tu amigo, el que amas, está agonizando, vente. Ya, yo voy a ir, tranquilos, yo voy a ir. Y no fue. No fue. Como para cerciorarse de que se muera bien muerto. No fue. Al cuarto día apareció Jesús, de muerto de Lázaro. Mi amado, y allí dice Lucas capítulo 21, versículo número 14. Proponed, esto es un poquito duro de asimilar, porque cuando llega la angustia lo que uno quiere hacer es algo. ¿Sí o no? Quiero hacer algo, hermano. Y dice: no, propongan en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, sin importar las cantidades. ¿Cuántas cantidades? ¿Cuántas denominaciones habían en contra de Esteban? 5. Y a todas esas agrupaciones que vinieron frente a él como toro queriendo embestir al torero, a todos, sí, Esteban supo decir las cosas. A todos. Tanto así que cuando volvemos a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, dice el verso 10: pero no podían resistir a la sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué decía Lucas en el verso 14? Que él dará ¿qué cosa? Él dará palabra y dará ¿qué cosa? Sabiduría. Y esa ya viene en el momento. Claro, ojo, mucho ojo. Paréntesis, comillas, corchetes. Esteban ya era un varón lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿De qué más era? De buen testimonio. ¿De qué más? Lleno de poder, lleno de gracia. Él ya estaba
lleno. Cuando alguien ya está lleno de Dios, obvio, puede darse este tipo de lujos, de saber acostarse mientras otros están corriendo. Ay, Señor, ¿qué hago? Ay, Señora, ay, mi Dios, y brinca, y uno acá por acá, pero tranquilo. Esa persona te mira, qué tranquilo, desobligado, irresponsable. Hija, cielo, ten fe, tranquila. El que está lleno confía, el que está vacío desespera. ¿Cómo te agarró la pandemia? ¿Lleno o vacío? ¿Cómo te agarró? Si te agarró lleno, tranquilo. Pero te va a pegar, bueno, y si me pega, ¿qué más? Para mí el morir es ganancia, tranquilo. Y los niños están chiquitos, tranquilo, que mi Padre Celestial es mejor Padre que yo. Él sabrá cómo los cría. Porque yo tengo promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ellos son mi casa. Tranquilo. Ay, tú lo que eres es un desobligado. No, yo estoy lleno de Dios y confío en el Dios al cual sirvo. Por eso hago el paréntesis, las comillas, el corchete espiritual. Ya Esteban tenía esta llenura. Claro, en esa postura, diríamos, el hombre simplemente era como que un libro abierto que Dios leía delante de los oídos de estos 5 agrupaciones. Y allí es donde dice en el verso 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Sencillo, ¿por qué? Porque el que estaba hablando en ese momento, ¿quién era? Esteban, el Espíritu Santo. ¿Y quién podría desmentir al Espíritu Santo? ¿Quién podría corregir al Espíritu Santo? ¿Quién podría, mi amado hermano, de pronto decir que ha dicho algo equivocado al Espíritu Santo? No se puede. Es como cuando a Jesús le dijeron, a ver, Señor, con esta te cogemos porque te cogemos. Aquí sí, todos te han hecho preguntas difíciles, pero nosotros venimos graduados. Así que con esta pregunta, o te crucifica el pueblo o te crucifica Roma. Pero de que te crucifican, te crucifican. Y allí nació la pregunta. Dinos, ¿es lícito dar tributo al César? Esa pregunta, amado hermano, era la pregunta. Y allí les manifestó ¿qué cosa? Con moneda en mano. Yo me imagino al pueblo ya cogiendo piedra. Equivócate y vas a ver lo que pasa. Ya me imagino. Habían soldados romanos también que cuando escucharon la pregunta ya iban cogiendo lanzas, escudos y espadas. Ahora sí se le acabó la suerte al maestro. Porque o es lo uno o es lo otro. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Él no dijo, a ver, un ratito, déjenme ir a orar, déjenme hacer una vigilia y les traigo la respuesta. Dios mismo hablando a través de sus labios, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y todos así, con la cola entre las piernas, tuvieron que salir. No podían resistir a la sabiduría del divino maestro. ¿Sí me entiende? Mi amado, dice el versículo 11, obviamente agotado todas las vías para hacer tropezar a Esteban y no pudieron. En el verso 11 tienen que recurrir a la misma estrategia que utilizaron ¿con quién? Con Jesús. Porque a Jesús, para poderlo condenar, le tuvieron que levantar testigos falsos. Y dice la Escritura, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Verso número 12. Aquí recién va a venir el tema. ¿Qué dice la Biblia? Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron, y allí prácticamente se cerró todo en Esteban y le llevaron ante el concilio, y de allí él no volverá a salir más.
porque de allí saldrá simplemente para ser lapidado. Pero la clave está en el verso 12. Una sola palabra definió, hablando de la literatura, ¿no? Una sola acción hizo un antes y un después en la vida de un gran siervo de Dios. La Biblia dice que soliviantaron al pueblo. ¿Cuál era el tema de esta noche? No te dejes soliviantar. ¿Quién entiende el término? ¿Ah? El término viene de otro sinónimo, que es ablandar o convencer. Mi amado, hablando de estos 5 grupos, mi amado, ablandaron al pueblo, convencieron al pueblo. No sé, pero yo he dicho esto en otras enseñanzas. Usted cuando compra posiblemente carne dura, claro, no que la compra dura, la venden por suave, pero cuando ya se da cuenta le ha sido que parece de caucho la carne. Usted tiene que llevarla para, si acaso la quiere comer como Dios manda, le tiene que meter ¿qué cosa a la carne? Tiene que meterle palo. En ese rato una ama de casa ve al marido allí en la carne y dice, este es tu día, y agarra el mazo y y la ablanda la carne y la deja por el palo, así como que la carne comienza a ablandarse, comienza a aguadarse. Mi amado, estos soliviantaron al pueblo. ¿Qué utilizaron para poderlo soliviantar? ¿Qué cosa? La mentira. A través de los testigos falsos. Y aquí, mi amado hermano, se va a desprender la enseñanza a la verdad. Porque si bien es cierto, todo esto es muy importante, lo que define prácticamente el futuro de Esteban es lo que estos harían para poderle revertir su testimonio. Claro, utilizarán la mentira. La Biblia ya dice en Mateo capítulo 5, allá en el sermón de las bienaventuranzas, bienaventurados son cuando dicen de ustedes algo, pero mintiendo. Diríamos que en él había bendición de Dios porque había mentira de por medio. Pero el pueblo fue ablandado a creer la mentira. Fue ablandado, mi amado hermano, a ver en este hombre algo que él no era. Y eso es lo que más me preocupa. ¿Se acuerda que yo le dije que iba a utilizar las virtudes de este hombre? Este hombre, mi amado hermano, era un hombre de buen testimonio, pero de un momento a otro, por dejarse soliviantar, ablandar, convencer, vieron en él a un monstruo. Y era un varón, antes de esa confrontación, era un varón de buen testimonio. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener un criterio diferente después de tantos años de conocer a Esteban, de que ahora él era un criminal, un blasfemo? Si ese hombre tenía buen testimonio, ¿cómo es posible que alguien le haya hecho creer al pueblo que conocía a este hombre, que era un varón lleno de sabiduría, que ahora era un hombre ignorante que blasfemaba contra la palabra? ¿Qué puede hacerle cambiar a la mente o al corazón de la gente, para que puedan ver de un día para otro, de un instante para otro, de alguien bueno ahora a alguien catalogado como perverso y maligno? Yo, como también lo decía en otras enseñanzas, yo al ver, por ejemplo, en Jesús, ocurrió lo mismo. Jesús 7 días antes de ser crucificado fue recibido como rey. Jesús, antes de ser crucificado, 7 días antes, un domingo antes, fue recibido en Jerusalén con aplausos. Fue recibido en Jerusalén. Bueno, aquí hay estas ramitas así, ¿no? De ahí se celebra el Domingo de Ramos. Y cuando Jesús entraba montado en un burrito, la gente una semana antes le decía: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Aleluya!
Gloria en las alturas. Mi amado, 7 días antes de la crucifixión, todo el pueblo alababa al Hijo de David. 7 días después soliviantaron al pueblo, y todos esos mismos que abatían sus manos, que tiraban sobre las ramas sobre el caminar del burrito, 7 días después gritaban: crucifícanle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Qué les hizo cambiar de manera tan drástica la forma de pensar que tenían de Jesús? Los del Sanedrín soliviantaron al pueblo. Los ablandaron. Y lo que es más curioso de esto es que cuando uno cae en las redes del ablandamiento, de este tipo de ablandamiento, mi amado hermano, no se necesita que te den absolutamente nada para cambiar. No es que el pueblo fue comprado y se pusieron a andar repartiendo camisetas y decir: vota por mí, soy corrupto, pero vota por mí, que ay, qué lindo una camiseta, voy a votar por él. A mí, saliéndome un poquito de contexto, tomando ejemplos de hoy, oiga, disculpe, yo lo digo por internet y lo digo por el altar. ¿Qué porquería tenemos de gente que nos está liderando? La corrupción está en el más grande apogeo de nuestra historia. Y están embarrados todos. Todos. Usted dirá: pero él no llevó. Sí, pero él puso al que llevó. Punto. Y eso para mí es embarre. Es como que yo ponga a alguien aquí y ese alguien cometa una locura. A la larga, ¿a quién cree que le va a reclamar la autoridad? ¿A quién? A mí, porque lo puse. Yo puedo delegar funciones, pero la responsabilidad siempre va a ser mía en el orden de la iglesia. En casa es igual con usted. En casa es igual. Si su hijo hace algo, usted es el responsable. Por ser su hijo, pequeño todavía, está bajo su tutela. Mi amado, digo yo, ya vendrá el tiempo de elecciones cuando le dirán a la gente: vote por mí. Todo era mentira, voten por mí. Y el pueblo va a ser soliviantado. Y el pueblo dirá: uy, sí, qué pena, cómo lloraba cuando lo cogieron preso, votemos por él. Oiga, el pueblo es tremendo. Pero el pueblo tiene lo que merece. Amados, qué sencillo fue al pueblo hacer de Esteban, de un líder, de un hombre de Dios, al verlo de un momento a otro como un perverso, un criminal, un blasfemo, un hombre que merecía morir a piedra. Si él era un hombre que antes de esta confrontación, mi amado, es verdad, la Biblia no lo dice, pero lo dice de manera más amplia. Era un hombre que era usado por Dios para hacer grandes prodigios. No dice, la Biblia no entra en detalle de qué clase de prodigios para no darle demasiada pompa al hombre, sino gloria a Dios. Pero este hombre, amado hermano, si la Biblia me dice que hizo grandes prodigios, no lo sé, quiero creer que de pronto alguien vino: Señor, ayúdame, necesito un recurso para poder salir adelante de esta crisis financiera. No, tranquila, anda a tu casa, coge aceite. Y se replicó el milagro. ¿De quién? ¿De quién? De Elías. Me quedé sin torta para el cumpleaños. Tranquilo, haz una masa de lodo, vamos a orar. Y se convirtió en torta. ¿Qué? ¿Parece locura? No. ¿Parece chiste? No. Jesús hizo algo mismo, pero con el agua. Hizo prodigios, cosas inexplicables. Ahora, cuando se habla de un prodigio, se habla de algo fuera del orden natural. Cuando se habla de prodigios, se hablan de milagros fuera del orden natural de las cosas.
Es decir, que cosas que no deberían de pasar por naturaleza, en Dios, ¿qué hace? Ocurren. Por ejemplo, no es natural que se camine sobre el agua. No es natural. Hay una ley de la gravedad. ¿Me explico? No es natural, pero en el Señor lo que no es natural ocurre. No es natural que el mar se aparte en dos, pero en Dios lo antinatural ocurre. A eso se le denomina prodigios. Y adicionalmente a eso también dice aquí, y él hacía señales entre el pueblo. Ahora, en esas señales, mi amado, bien son las señales que dejó ¿quién? Jesús para la iglesia. Señales de que él tenía la autoridad de Cristo, de que él también sanaba a enfermos, de que también daba vista a los ciegos, de que también, mi amado, hacía caminar a los que eran imposibilitados de sus pies el poderlo hacer. Todo eso, mi amado, estaba personificado en Esteban. La palabra, cuando él hablaba, tenía gracia y tenía poder, tenía autoridad. Y la gente decía, wow. Yo me imagino a mucha gente, a muchos jovencitos, muchos niños. Mamita, yo quiero ser como Esteban. No como Esteban, Esteban. Yo quiero ser como Esteban. Mi amado, ni toda la gracia que Dios depositó en él, ni toda la gracia que Dios depositó en él, le sirvió cuando el pueblo fue soliviantado por estos grupos. Porque ellos al sobornar pusieron gentes que comenzaron a hablar mal de él, diciendo que él había dicho que Moisés posiblemente y ciertas doctrinas de él no servían. Y la Biblia dice en el verso número 12, y soliviantaron al pueblo. Soliviantaron también a quienes, a los ancianos. Soliviantaron a quienes también, a los escribas. Y esto, mi amado hermano, ¿en qué terminó? Arremetiendo, le arrebataron. Es decir, y cuando dice le arrebataron, es porque junto a él, como él tenía gran fama y era un hombre de tanta gracia, mi amado, donde estaba Esteban había siempre, ¿qué cosa? Una multitud. Y tuvieron que arrebatarlo de entre esa multitud y le trajeron al concilio. Y allí en el concilio, verso número 13, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Prácticamente usaron el mismo repertorio que les funcionó con Jesús. Destruirá este lugar santo y contra la ley. ¿Sí? Y cambiará, las costumbres que nos dio Moisés. Verso 14. Verso 15. Entonces, lea por favor el versículo 15. Aquí hay algo muy especial. Mira, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un hombre está lleno de Dios, pero así, lleno de Dios, de manera genuina, ojo, de manera genuina, no fingida, genuina, porque hay mucha gente que finge estar lleno de Dios, pero de Dios no tiene absolutamente nada. ¿Y cómo poder darnos cuenta de eso? Sencillo, por sus frutos. Por sus frutos. Hay mucha gente que con su boca está muy bien con Dios y lo confiesa y lo dice y la gente se lo cree. Y dice, ese es un siervo de Dios o es una sierva de Dios. Mentira, los frutos a la larga son el peso que hace inclinar la balanza. Si tú dices que eres de Dios y tus frutos no te acompañan, a otro perro con ese hueso. Amén. Esteban era un varón lleno de Dios y sus frutos lo manifestaban. Lo manifestaban tanto y de tal manera y con tanta naturalidad y tanta gloria que dice en el verso 15, y esto es un texto escondido que tiene una gran y preciosa enseñanza. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio
al fijar los ojos en él, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué ocurrió? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Mi amado, Esteban estaba tan lleno de Dios, estaba tan, digo yo, tan rebosado de los dones y del Espíritu Santo, que a este hombre se le transpiraba santidad por los poros. Tomo como ejemplo vivo el caso de Moisés. Moisés era un hombre común y corriente, pero en un momento, en un tiempo de su vida, Dios lo llama y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Quiero que vengas conmigo al monte Sinaí, porque aquí yo voy a hacer algo especial. Voy a darle mis leyes y mis mandamientos al pueblo. Y Moisés, luego de que el pueblo ya fue liberado, los dejó allí en un valle y él se enrumbó al monte. Y estuvo allí, dice la Biblia, 40 días y 40 noches. Allí este hombre se compenetró con Dios y Dios lo ministró, Dios le dio su palabra, le dio los mandamientos, le dio los estatutos, los preceptos, todo. Cuando Moisés bajó luego de 40 días y 40 noches que estaba en presencia de Dios, Moisés bajó normal. Él, bueno, claro, obviamente orgulloso, se sentía bien porque Dios le había honrado con semejante unción, con semejante presencia y palabra, que él bajaba contento. El punto es que cuando él descendió del monte, él no se había percatado de que algo había pasado, algo había ocurrido en él. Que cuando descendió, al verlo Josué y luego al verlo el pueblo, se espantó. ¿Qué es lo que había pasado en Moisés? Moisés brillaba, su cara resplandecía. La gloria de Dios se le había pasado a Moisés. Su fuego, su brillo estaba en él. Y claro, él no se había dado cuenta. Y eso es lo importante cuando tú tienes comunión con Dios. Que tú no te des cuenta, pero se den cuenta por ti. Porque cuando tú mismo te aplaudes, porque estás diciéndole a la gente que yo busco a Dios, yo oro, yo sí clamo, yo sí esto, no sirve. No sirve. Por eso es que cuando a Jesús siempre le decían: te estás honrando a ti mismo, cuidado. No. La verdadera gloria no viene de aquella que viene por tu alabanza, sino por aquella que se refleja cuando otros ven en ti la gloria. ¿Me explico? Mi amado, cuando Moisés bajó, la gente se espantó hasta el punto que él tuvo que tomar una medida para no transmitir posiblemente temor, un temor reverente al pueblo. Él usó allí como una mujer, ¿usó qué cosa? Un velo para que cubriera su rostro. Aquí ocurrió lo mismo. Vieron su rostro, dice la Escritura, porque dice el verso 15, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, es decir, como el rostro de un ser, sí, espiritual. Dice un comentarista bíblico referente a este pasaje, dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente: no basta decir que la mirada de Esteban se debía a una natural, ojo, natural, dice aquí, dignidad de expresión, o que Esteban estaba admirablemente tranquilo y sereno frente a los graves peligros de las acusaciones y de las amenazas. Sin duda, su rostro se iluminó con un brillo divino. Y eso es lo que a ellos les impactó, que el rostro de este hombre de un momento a otro se manifestó en resplandor, casi semejante al rostro de ¿quién? De Moisés. Pero ni eso bastó para que los corazones soliviantados retrocediesen de su decisión. Es que mientras más luz esparces, mayores peligros te van a confrontar. Mientras más, amado hermano, hables de Cristo,
más enemigos te vas a granjear. Mientras más Dios te use, en mayor riesgo tu vida va a estar. ¿Me explico? Mientras más de Dios hay en ti, menos el mundo te va a aceptar. ¿Sí me estás entendiendo? Mi amado hermano, no es garantía de que cuando más busco, más protección, más cobertura, más simpatía. No funciona así. Digamos así, que mientras más alto Dios te use o más te ponga, mayor será la oposición que vas a ver en tu vida. Esto te lo anticipo para que cuando te sientas mejor en Dios y veas la crisis más grande, puedas decir: yo sabía que esto iba a venir, porque hoy más que nunca estoy encendido en el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Es que mientras más lo buscas, el diablo con mayor fuerza vendrá sobre ti. Amados hermanos, hoy sí quiero decirte, concluyendo, los peligros de el dejarse soliviantar. Hay muchos cristianos, porque no puedo desestimar esto, que es muy importante. Muchos cristianos se dejan soliviantar por otros. Y en su mejor momento de Dios, que cuando están buscando o están intensificando su acelerador para correr más en Dios, ¿con qué facilidad el mundo te solivianta? ¿Con qué facilidad el mundo te dice: oye, en este momento ha salido un negocio buenísimo? Y es justamente en la etapa de tu vida cristiana donde te has decidido, inclusive ya estás subiendo las cuestas que antes no podías subir. Y allí viene el susurro suave que te dice: hay un buen negocio y no lo puedo hacer solo. Yo creo que tú eres la persona indicada. E inclusive te pueden maquillar y decir: y yo he estado orando por ti. Y tú dices: ¿de verdad? Sí. Y ahí viene tu confundido corazón. Yo creo que también ha de ser de Dios, pues, ¿no? Pero justo ahora cuando decías: ahora sí, nadie me va a hacer desistir de estos tiempos de oración. Nadie me va a tirar abajo esta comunión que siento en Dios. Nadie me va a hacer cambiar de opinión ahora que decidí servir. Pero allí el enemigo astuto solivianta tu alma. Lo puede hacer de manera frontal, pero también lo puede usar como él siempre le ha dado buenos resultados, usando a otros para ablandarte de tus decisiones, para decirte: sí, está bien que lo busques, pero no así, no, así no. Búscalo como lo has buscado siempre o como lo busca el pueblo en general, pero no así, no de esa forma, no con esa intensidad, no, ¿para qué? Deja que eso lo haga el pastor, tú no. Algo muy curioso es que todo esto que ocurre en Esteban, al parecer, allí, mi amado hermano, la iglesia como que estaba desconectada de Esteban. Como que todos lo habían dejado solo. Nadie salía a decir: ¿qué es que van a hacer con Esteban? ¿Qué es que está pasando? Es que Esteban es una réplica de lo que Jesús pasó. Que cuando la crisis apareció, los que habían jurado estar a su izquierda y a su derecha, ¿dónde estaban? Todos habían huido. Él estaba completamente solo. Mi amado, ¿te sientes solo en la crisis? Así es esto. Así es esto. En el momento más difícil, mi amado hermano, de pronto de tu vida, es también la oportunidad más grande para brillar. Para que otros, al verte, aún en el momento que te están condenando, puedan ver en ti la paz, puedan ver en ti el rostro iluminado de Jesús. ¿Me entiendes? Mi amado hermano, y vieron, dice la Escritura, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Insisto, pero esto a él, eso no le valió para nada. Pero le valió mucho para su Dios. Porque él, luego de todo esto, verá los cielos abiertos y viendo al Cordero sentado a la derecha del Padre, testificará de la visión. Es que eso se manifestaba en él, algo antinatural, porque en él se podían ver prodigios y señales. Y él decía, veo al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Y cuando ellos escucharon esto, cogieron las piedras más grandes y se la tiraron y le reventaron la cabeza. Lo aplastaron, pedrada sobre pedrada. Huesos, me imagino que se escuchaban que se quebraban de tanta piedra que le lanzaron. Y allí, encomendando el espíritu, le dijo, Padre, no les tomes también en cuenta este pecado. Y fue para el cielo. ¿Cuántos quieren ser como Esteban? Quieren lo mejor de él, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Ser llenos de qué quieren? Hermano, ¿cuántos oran así? Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu poder, Señor. Dame sabiduría, Padre. Dame esto, dame lo otro, Padre. Esto es combo. Viene con todo incluido. Pero las aflicciones del tiempo presente no se van a comparar con la gloria venidera que Cristo nos dará en el día postrero. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Y recuerda, no te dejes soliviantar. Amén. Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Oremos. Padre.